Bendiciones, queridos hermanos. Nuevamente conectados para hablar de la palabra de Dios y temas que nuestro Señor Jesucristo nos va a ir guiando, sea su voluntad. Para poder hablar de su palabra. Estoy viendo justamente en este momento una película en donde hay programaciones sobre Apophis y podemos ver cómo mediante películas, imágenes, a lo largo de la historia fueron programando, porque antes de que sea hecho tiene que ser dicho. Así como la palabra de Dios se cumple, el enemigo conoce sobre el poder de la palabra, y si bien conoce que la palabra de Dios se cumple, dentro de sus posibilidades también lo que busca es programar en el poco tiempo que le queda. Bendiciones, hermanito Carlos. Bendiciones a los hermanitos que se van conectando. Por ejemplo, hermanos, bendiciones, hermanita Carla, bienvenida. Por ejemplo, hermanitos, en la Biblia ya se sabe que Ajenjo impacta en el 2029 con un pie en el Pacífico Sur y un pie en lo que representa geográficamente Irak. Eso ya fue dicho por nuestro Padre Todopoderoso. El enemigo lo que busca con sus programaciones, mediante sus programaciones, es buscar los lugares en donde prefieren que sea afectado para acomodar el tiempo que le queda en este ecosistema. Por eso en estas programaciones, bendiciones, hermanita Nati, por eso en estas programaciones pueden nombrar países que son afectados. Ellos van programando mediante su palabra. Ellos saben que el impacto llega y en base a eso programan, porque no tienen escapatoria, pero saben del poder de la palabra. Saben que la palabra es una espada de doble filo y que la espada corta tanto para bien como para mal. Y de esa manera es como buscan en dónde instalar sus búnker, cómo ganar tiempo para intentar irse de este ecosistema a otro planeta. Pero así como la Biblia menciona, por más que se quieran escapar, no van a poder escapar, porque la palabra de Dios ya fue dicha para que se cumpla. Podemos ver como el castillo de Disney es una programación
del anticristo y cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en donde se ve cómo Apophis va de oriente a occidente, derribando lo que es Babilonia. Por eso a lo largo de la historia salieron diferentes tipos de imágenes, siendo que Disney es algo mundialmente conocido. Por eso sus programaciones están hechas para programar. Y así funciona el método de películas, el método de cómo van programando en este ecosistema. En el 2029, cuando Apophis impacte, es la caída de Babilonia. Por eso la piedra pasa por encima sobre la torre más alta, que lo que representa es Babilonia. Y si observamos, tiene como la punta de una pirámide. Asimismo también se ve la pirámide del nuevo orden mundial, que se hace llamar nuevo orden, pero es el mismo orden que dominó en este ecosistema hace muchísimos años. Cuando Babilonia cae, que es la punta de la pirámide, es la arma espiritual sutil que el enemigo ha usado a lo largo de estos años, se ve obligado a levantarse sobre uno de sus costados. Por eso Babilonia cae y se produce ese cambio. Por eso está la tecla Alt, en donde caería la punta de este castillo. Y ese famoso ojo que todo lo ve está obligado a levantarse sobre uno de sus costados. Por eso, a partir del 2029, ese ojo se levanta sobre uno de sus costados, y esta vez no va a ser sutil, porque al terminarse la gracia ya no tiene por qué esconderse. Por eso en este momento es cuando la bestia se muestra en su máxima expresión, siendo su último movimiento de la historia. Y ahí arranca la persecución, la marca de la bestia, el chip, el dejar la vida por la salvación. Y cancelo todas palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En la moneda de Bitcoin también se puede ver cómo esa punta de la pirámide queda sobre uno de sus costados, con 3 costillas sobre los dientes. Es el último movimiento de la bestia antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Primeramente Dios, que nos venga a buscar cuando sea su voluntad, y si es posible antes de que la bestia se levante de uno de sus costados.
pero en el año 29, hermanos, cuando impacta Apophis en la parte que es Babilonia física, es cuando esa segunda piedra hace que se seque el río Éufrates para que marchen los reyes de este mundo y se desate la tercera G mundial. Es cuando saltan los espíritus de rana sobre las naciones. Voy a hacer una oración, hermanitos, para entrar en la Biblia, si Dios permite. Padre amado, Espíritu Santo, te doy las gracias por permitirme abrir este live para poder llevar la verdad a tu pueblo, y te pido permiso para hablar de tus sagradas escrituras. Padre mío, te pido que sea tu Santo Espíritu y no mi carne. Padre amado, si hubieran palabras encubiertas, preguntas que no sean para hacer mercaderías, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanito Ayrton puso segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice lo siguiente: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Maravilloso versículo. Y hermanitos, esta palabra de la importancia del poder de la palabra de nuestro Padre es grandioso, siendo que el enemigo quiere sacar provecho de lo que es la palabra, siendo que la espada corta de los dos lados, tanto para el bien y tanto para el mal. El enemigo sabe del poder de la palabra. Y en Hebreos 4:12 dice lo siguiente: hermanitos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por eso, hermanos, la espada que usa el enemigo son las últimas programaciones que tiene permitido ejercer sobre este ecosistema, porque está quedando poco tiempo, porque ya estamos en el final de los tiempos, ya los libros fueron abiertos, ya el código escondido llegó a la verdad total, esa verdad que por tanto tiempo estábamos esperando. Esa espada de doble filo llegó a los ángeles del reino y está preparada para hacer caer a Babilonia la Grande. Eso es la verdad, hermanos. Así que, hermanos, hay que seguir un tiempo más. Ya nuestro Padre viene a buscarnos. Pronto viene a buscarnos. Hemos sido valientes
y seguiremos siendo hasta que el Señor lo permita. Los códigos están hace mucho tiempo, hermanos. El enemigo ya venía programando hace muchísimo tiempo. Podemos ver que el billete del dólar, hermanitos, tiene codificaciones en donde entre los números romanos aparece el número de la bestia, contando 3, 6 y 3, 1, dando un total de 6 por 3, 18. 18 dividido 3, 666, el número de la bestia. Y codifican también con los ceros. Tenemos 7 ceros, 4 ceros y un 0. El enemigo tiene sabiduría también porque pertenecía al reino. Por eso fue codificando sutilmente. Cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en donde en el billete del dólar veíamos una pirámide en donde no lográbamos entender su significado. Se puede ver cómo se trazan líneas sutiles que en el mundo espiritual hay una programación detrás entre las letras, los números, las líneas que se van trazando. Y esas líneas parten de un hexágono, que es el hexágono que está en el polo norte del planeta Saturno. El enemigo supo trabajar con sutileza para confundir, hermanitos, mucha confusión. Cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de las palabras que voy a decir, que no causen un efecto en el pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque, hermanitos, nuestro Padre nos dejó un arco iris y el enemigo hizo su arco iris blasfemo. También hizo numerología, sabiendo que en el final de los tiempos tendríamos que contar los números. De esa manera, cuando llegue la verdad, la gente duda, siendo que hay demasiada confusión. Realmente llegar a la verdad, para llegar a la verdad hay que superar toda esa confusión en donde el mundo espiritual, el mundo en donde estamos en este ecosistema, el enemigo y sus herramientas han programado desde muchos lados, desde muchos ámbitos del mundo espiritual, el mundo de la naturaleza, el mundo de la energía, el mundo espiritual. En el mundo espiritual entra lo que es la meditación, cualquiera sea la meditación, ya sea yoga, ya sea meditación con piedras, ya sea meditación en la naturaleza. Es todo un abanico de posibilidades manejado por el mismísimo
Satanás. La música, hermanos. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De esa manera es como trabaja esta gente. Que mi Señor los reprenda y que haga justicia por su pueblo. Ha salido una portada de la revista Economist en donde el que editó esta imagen, no sé si es el que editó Hermanitos o el responsable de sacar la imagen, sacó una segunda imagen y dijo: estábamos entre esta, que es la oficial, y entre esta. Pero, hermanitos, en el espíritu pude entender que lo mostraron con un propósito. Ellos no quieren revelar sus secretos. Ellos muestran porque es parte de programación también, hermanos. Y podemos ver que esta segunda portada es el resultado de la primera portada. Y canceló todo tipo de simbología, programación encubierta que no recaiga en el pueblo de Dios, y que todo lo mostrado aquí y mencionado sea reprendido por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y se puede ver como en la parte central, en donde figuraba la economía, la inestabilidad financiera, el cable que conectaba al control remoto ya está quemado. La mente ya fue dividido del control en donde estaba Donald Trump manipulando esas mentes. Y se puede ver la Copa del Mundo y el arresto de Maduro, cómo fue el inicio de la programación y el final de la programación. Se puede ver que la Copa del Mundo chorrea oscuridad. Como la pelota tiene fuego y un cadáver. Y, hermanitos, algo que me llamó la atención es la pelea que estaba entre el Hijo de Dios y la persona con pantalón azul que representa a Satanás. El Hijo de Dios ya no aparece en este dibujo porque quedó pisoteado por la bestia y canceló palabras encubiertas que no recaigan en el pueblo de Dios. Le voy a mostrar la imagen original. Hermanitos, mis live no llegan a mostrarse porque hablo de temas muy sensibles y TikTok no permite que entre gente. Primeramente Dios esté interfiriendo en esta situación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, podemos ver que en esta imagen la persona que tiene pantalón azul le llega a poner una piña al que tiene el pantalón rojo, y sabemos que el color azul representa a Satanás y el color rojo representa a Jesucristo. Justamente el color bermejo viene de la mezcla entre el azul y el rojo, que es la sangre de los hijos de Dios derramando la sangre en Babilonia. Realmente, hermanos, esto es muy satánico
y cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se ve como toda la pelota tiene una tonalidad gris oscuro. Se puede ver también el cohete que fue lanzado, que supuestamente iría a la luna. Una imagen muy fea, cargada de programaciones. Amén, hermanito. Que sea la voluntad del Padre. Se puede ver muchas engranajes de máquinas representando la robótica. Y esto, hermanos, claramente es una programación de los últimos tiempos, muy subida de programación comparado a los años anteriores que veíamos viendo sus programaciones, pero esta última, hermanos, subieron de nivel. Que no cause un efecto en el pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El logo de la IA también. La mal llamada estrella de David. En la parte central es un hexágono. El hexágono que corresponde a Saturno. El logo de la IA. En donde entra perfectamente el hexágono. Y podemos ver como los 6 útiles, porque parece una especie de flor, pero son 6 que parecieran cadenas entrelazadas. Esta gente sutilmente trazan líneas entre primer cielo y segundo cielo. Los reyes de este mundo programan sutilmente para que el pueblo de Dios no pueda conocer la verdad. Pero primeramente Dios, todos nuestros hermanitos puedan llegar a la verdad. El fútbol también es un arma muy poderosa en este ecosistema, siendo un deporte de mucha influencia mundial. No es casualidad que durante tanta cantidad de años el número 1 del fútbol sea Messi y el número 2 Cristiano Ronaldo. Justamente dos personas que se los ve con la túnica, con los colores del cubo de Val. Cristiano Ronaldo se lo ve con una cara de arrogancia y con una espada. En el video muestra como esa espada la muestra de dos lados, representando que sus programaciones corta de ambos lados. Primeramente que no cause ningún efecto y que todo el pueblo de Dios sea libre.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La Copa del Mundo Mundial de Clubes es una representación de Saturno. Voy a ver si puedo activar algo, hermanita, para que entre más gente. Si Dios permite. Se entregan. Es correcto, hermanito. Mi padre me ha dado un entendimiento que esta gente primero se les permite obrar a su manera y en cierto nivel llegan los ofrecimientos, y por la ambición de querer lograr más, cuando ya tenían fama, ya tenían reconocimientos, decidieron ir por un nivel más. Y esos son los beneficios de la carne que ofrece el enemigo en este ecosistema. Beneficios que tienen un fin a corto plazo. Estas personas no pertenecen al libro de la vida, por eso aceptan poner sus habilidades al servicio del mundo. El logo de los Juegos Olímpicos, hermano, podemos ver como los anillos están separados, en donde el negro lleva al rojo hacia la derecha y el azul lleva al amarillo hacia la izquierda. Esto si los tiramos y pasamos un hilo entrelazado en cada círculo, el ángel está separado de Jesucristo y se lo lleva el azul. Cancelo palabras encubiertas y programaciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Da Vinci también en sus pinturas conectó con los poderes de este mundo y sutilmente puso simbologías, y la imagen de la última cena también, hermanitos, es una imagen muy diabólica, en donde hay maneras en donde se ven los movimientos de las manos y donde se trazan líneas, y mucha gente que no conoce la verdad se piensa que es un arte y compra sus cuadros. Leonardo da Vinci era un masón grado 33 que conectó con la sabiduría de este reino. Cuando conectan con esa sabiduría, directamente lo que plasman son las órdenes de Satanás. Y canceló toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Por eso, hermanitos, es importante conocer la verdad y hablar de estos temas, porque nuestros hermanitos que no conocen la verdad deben conocer. Alguien se los tiene que mostrar para poder entender que ha sido engañado, así como en el pasado he sido engañado yo también, y cancelo esa palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero mi Padre me permitió conocer y luego salir para poder llevar este mensaje a la humanidad. Si bien es un tema difícil, no es agradable hablar de estas cosas, pero realmente es el ángel con el librito que toca hablar de ciertos temas que no son agradables, pero debemos hablar porque hay que rescatar a nuestros hermanitos de esos lugares. Por eso, hermanitos, yo los invito a que si saben de esta información, que hablen, porque nuestro Padre nos permitió ver para guiar a su pueblo. Es momento de traer a nuestros hermanitos a casa. Hermanitos, tenía ganas de leer, si Dios permite, Génesis, el comienzo de la creación, y cuando Adán y Eva comen el fruto del conocimiento. Es una historia maravillosa. Una historia maravillosa, hermanos, y cuando leemos, volvemos a leer en otro momento y siempre Dios permite que podamos seguir encontrando más revelaciones del reino. Y dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el primer día. Esta Biblia, hermanitos, es versión NTV. Es una edición actualizada. A mí me gusta mucho porque es muy agradable su lectura. Fácil de entender para el oyente y agradable la lectura. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día.
Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Observen cómo está en el 18, los 9 códigos, en donde está el gobierno de la luz y de la oscuridad, siendo 8 códigos que representan los números del arco iris y un número que corresponde al número 6, que es el que gobierna la oscuridad. Pero con la aprobación del Padre. Y Dios vio que esto era bueno. El Padre aceptó ese gobierno del día y de la noche. Todo está orquestado por nuestro Padre Todopoderoso. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el cuarto día, en el 19, que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y se cumplió el cuarto. Hablando de los 4 seres vivientes que iban a venir a ser disciplinados como castigo y disciplina para limpiar sus vestiduras y volver al reino. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. En el 22. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras al ángel: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo,
que la tierra produzca toda clase de animales. En el 24, en el dominio del enemigo, dando esa programación de que íbamos a estar mezclados entre todo tipo de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, representando a las personas de la carne, animales pequeños que corren por el suelo y animales salvajes que corresponden a personas que pertenecen al número 6. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Hermanitos, cuando habla de animales, habla de vida, habla de personas, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hay un significado entre el dominio de los animalitos y también entre, como que tiene un doble sentido, en un sentido espiritual. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Miren esto, hermanito. Toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Representando que los animales salvajes, que corresponden al número 6, van sobre los hombres, que representa la planta verde. Por eso, bueno, esto se lo voy a leer un poquito más adelante, el significado de cuando la serpiente se arrastra sobre el hombre. Está dando el mismo significado, pero lo está diciendo de una manera del que tiene oídos que oiga. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno para procesar al ángel. 31, 3 más 1, 4, más 1, 5. Vio Dios que era bueno este ecosistema que hizo para procesar al ángel en la carne. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. ¡Qué maravilla! Y hermanitos, podemos ver que el séptimo día descansó y en la tribulación son 3,5 de tribulación y 3,5 de gran tribulación. Y ahí también es cuando nosotros descansaremos. Si bien los hijos de Dios nos vamos a ir después de Apophis, el verdadero descanso es después de esos 7 años.
Así como Dios descansó en el séptimo, nosotros descansaremos en el séptimo, porque nuestro Padre hizo todo a la perfección, todo cronológicamente, detalle por detalle, perfecto, tan perfecto como es Él. Este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra, la creación para procesar al ángel, que es el número 4. Es una maravilla, hermanos. Voy a seguir leyendo, pero quería mostrar una imagen, así cuando llegue el momento de explicar lo que vamos leyendo. Aquí tenemos una imagen de los 9 códigos que estuvieron escondidos por muchísimos años y que nuestro Padre, por gracia, nos regaló al código escondido 19 para poder traer la verdad en este último tiempo. Qué maravilla, hermano. Continuamos, si Dios permite. El hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas planta salvaje ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Esto representa que la carne, aún no habían personas que pertenecían a Satanás, todavía no estaba el inicio de partida, porque necesitaba un hermanito que sea el cultivador, el que conozca la verdad, para poder empezar el proceso de prueba. Fueron periodos en donde el Padre fue poco a poco, paso a paso. Cancelo la palabra poco, hermanitos, cancelamos palabra poco en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque poco representa escasez. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra en el 7. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. En el 7, un ser viviente. Era un hermanito el primer hermanito con el proceso de los 4 seres vivientes. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, en el 8, que es un ángel con los 4 seres vivientes, en el Edén. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 2 árboles puso, hermanito. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de onix. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Y hermanito, podemos ver cómo dice el cuarto, y también hay 4 ángeles debajo del Éufrates.
Son detalles, hermanos, que nuestro Padre fue dejando programaciones perfectas, así como su palabra fue dicha para que se cumpla. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios, bueno, acá lo que me llama la atención es que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, está en el 15, 2, 15 más 2, 17, y si vamos a la historia de José en sus inicios, observen, hermanito, si Dios permite. En el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos. Trabajaba para sus medios hermanos porque era hijo de Dios, no era hijo de su papá biológico. Son detalles en donde muestra la perfección, en donde se repiten enseñanzas similares. Conocer los códigos, hermanos, es una maravilla. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esto es muy profundo, hermanitos. El sin duda morirás representa que sin duda iba a morir en la carne. Debía comer ese fruto del conocimiento, pero el Padre, ahora vamos a ver por qué termina comiendo el fruto. 17 más 2, 19. Era un propósito del hermanito. El ángel, como castigo y disciplina, tenía que pasar por este proceso. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces, en el 18, hermanos, el hombre, entre esos 9 códigos, necesitaba la ayuda, que es la mujer, que es el número 7, que representa la gracia. Bendiciones, hermanita Elvira, bienvenida. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Aún no tenía la gracia, estaba configurando el inicio de los códigos, hermano. Qué maravilla. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. 21 más 2, 23. El hombre en la carne. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y le presentó al hombre. El ángel hizo de la costilla a una mujer, que en su momento representaba a una compañera física, pero también había un sentido espiritual, dando el inicio de la gracia. Al fin, exclamó el hombre en el 23.
Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El 22 está unido a esa gracia como verdadero seguidor de Jesucristo, dando 22 más 7, 29. 2 más 9, 11. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La gracia estaba, pero aún no conocían el bien y el mal, por eso no sentían vergüenza, aún no tenían temor de Dios. Por esto mismo era necesario comer del fruto para conocer a Dios, para tener el verdadero temor de Dios. Era necesario comer del fruto, pero primero tenía que aparecer la serpiente, que es el número 6. Ya estaban los códigos, ya estaba la gracia, faltaba el número 6 para que se lleve a cabo el conocimiento del bien y del mal. En el número 3, qué maravilla, hermano. En el número 3, hermanos, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Acá hay una aclaración. Astuto de los animales salvajes. No menciona a los animales domésticos y los animales que caminaban por el huerto. La serpiente era más astuta entre los suyos, entre los salvajes. Hay una diferencia. Porque realmente el ángel que no es salvaje es mucho más astuto porque va a conocer la verdad. Y eso es más que cualquier nivel de astucia de un animal salvaje. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de mis palabras, y que todo lo leído no haga caminar a mis hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le hace la pregunta. La serpiente, que era astuta para contradecir al Padre, le hace la pregunta que los hace conocer el bien y el mal. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, le dice. Perdón, hermanitos, se puso ese rompecabezas cuando dejas inactivo. Cancelo esa palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán al ángel que tiene la gracia, porque 4 más 3 da 7. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Bendiciones, hermanita Luz, bienvenida. Entonces acá, hermanitos, sabemos que ese fruto era necesario para obtener el conocimiento del bien y del mal. Por eso, hermanitos, los 4 seres vivientes se les permite conocer el mal para luego conocer el bien.
para ver la luz, primero hay que ver la oscuridad. Y ese fue el propósito de nuestro Padre Todopoderoso. En el 6 dice lo siguiente: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. En el 6, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. La misma gracia le convida al esposo. Y sabemos que la gracia era parte, carne de su carne y hueso de su hueso. La misma gracia del Padre era lo que impulsaba a que coma del fruto del conocimiento, pero nuestro Padre directamente hizo un plan demasiado superior, demasiado de mucha sabiduría, en donde la serpiente fue clave para que esto suceda. Tenía que haber una desobediencia, tenía que haber alguien que impulse esa desobediencia y tenía que haber la gracia que impulse a comer ese fruto. Es una maravilla, hermanos. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quiso la sabiduría. Y hermanito, cuando empezamos en los procesos que no conocemos aún la verdad, queremos esa sabiduría del mundo por desconocer, por no saber cómo es el total de la verdad, y ahí es cuando vamos obteniendo de esos beneficios que no provienen de Dios, pero que fueron necesarios para conocer la verdad. En ese momento se le abrieron los ojos. Ahí está, en el 7. En ese momento se le abrieron los ojos. De pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Sintieron vergüenza porque conocieron la verdad. Tuvieron temor del Padre. Porque ahí conocieron la verdad, ahí conocieron el bien y el mal. ¿Cómo se iban a tapar si no hubiera pasado este proceso? No conocían al Padre realmente aún. Entonces el Padre permitió este proceso para conocer el verdadero temor de Dios. En el 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios caminando por el huerto. Tenían vergüenza, hermanos, así como cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret, así como cuando empezamos a conocer la verdad nos sentimos avergonzados por los lugares en donde estuvimos, hermanos. Pedimos perdón al Padre por haber caminado por esa suciedad, hermanos, por eso el temor. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Ves, hermanitos? Le hace una pregunta en donde está siendo irónico. Le dice: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Porque estas preguntas no son para mercadería, porque era lo que quería el Padre. Al contrario, no estaba desnudo, estaba viendo, estaba conociendo la verdad. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. La gracia que tú me diste me dio del fruto. La misma gracia que me ofreciste como compañera hizo que yo coma ese fruto, porque tenía que conocer el bien y el mal, tenía que conocer al Señor.
Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. El Padre puso a la serpiente en este ecosistema entre los 9 códigos, pero necesitaba que la serpiente haga un paso en falso para poder decretarla como maldita. Sin ese engaño de la serpiente, el Padre no hubiera declarado maldita a la serpiente. Sin ese engaño de la serpiente, la mujer no hubiera comido el fruto y la mujer no hubiera ofrecido el fruto a Adán, que iba a ser lo que impulse que el hermanito Adán y la hermanita Eva abran los ojos y conozcan a nuestro Señor Jesucristo y conozcan el bien y el mal. Esto fue un plan maravilloso de nuestro Padre Todopoderoso. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Por eso en este ecosistema, hermanos, está esa hostilidad entre el Hijo de Dios, entre el Hijo de la gracia y entre los hijos que pertenecen a la serpiente. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La misma gracia le gustaría tomar el control del hermanito que es luz, pero el proceso depende del ángel y su libre albedrío por procesarse. Ella está ahí acompañando, pero depende de la luz iniciar el proceso cuando esté listo, cuando ya ha visto mucho de este mundo y ya quiera regresar con el Padre. Por eso la gracia está ahí esperando ese momento. Por eso el marido gobernará. Pero eso fue antes. En el primer hermanito, la gracia fue la que impulsó a que el hermanito coma de ese fruto. Después dice: hermanitos, y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecha del polvo y al polvo volverás. 19 más 3, 22. Por eso el Hijo de Dios tiene dificultades en este ecosistema. Con el sudor de su frente obtiene el alimento, cosa que los que pertenecen a este mundo no. Son los que golpean el talón al que está pasando por este proceso, porque en este proceso el hermanito vuela, siendo que la tierra cuando la soplas vuela. Y sabemos que la tierra, el polvo es de tierra y la tierra es del Padre. Es una maravilla, hermanitos. La sabiduría del Padre para hacer su creación, el paraíso perdido, el juicio de Dios. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales
para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo en el 22, que representa al ángel: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Sus ángeles conocieron el bien y el mal. 22 más 4, 26. 2 más 6, 8. Y el ángel con los 4 seres vivientes aprobados, cuando ya conocen el bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá? Le hace la pregunta para que ocurra a nuestro Padre, la pregunta que los hace caminar, porque ya comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Acá nuestro Padre le está haciendo una pregunta que los hace caminar, que los hace comer del fruto de la vida. Por eso, hermanitos, ya no hay opción, porque el Padre nos hizo caminar con esta pregunta. Luego de haber comido el árbol del conocimiento. Luego de ese suceso, el Padre nos hace caminar para comer el fruto de la vida. Esto es una pregunta para hacer caminar positivamente. Entonces vivirán para siempre. Ya fue dicho, hermanos. Ya fue dicha la palabra de Dios Todopoderoso para que vivamos para siempre. Hablando del ángel, hermanito. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Cultivar la tierra en donde hay otros hermanitos que tienen que conocer la verdad. Porque así como por gracia el hermanito Adán conoció la verdad, ahora era momento de que él salga a cultivar la tierra para que los hermanitos conozcan la verdad. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente, el Espíritu Santo, en este ecosistema que es el 6, que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Y hermanitos, esa hostilidad que puso Dios en el inicio de estas codificaciones entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la serpiente. La serpiente se arrastra por el hombre, el 6 se arrastra por el 5, el 6 no puede ir hacia el ángel, no tiene ese derecho. Ya fue dicho, te arrastrarás por el 5, el 6 no puede tocar al ángel. Cuando el 6 se arrastra por el 5 deja un acceso directo entre el ángel y la gracia, dando un resultado de 4 más 7, 11, el verdadero seguidor de Jesucristo. Es una maravilla. Es el plan perfecto. La programación perfecta. Qué proceso, hermanito. Ese es el proceso que nuestro Padre tuvo que orquestar para que el ángel venga a ser disciplinado por castigo y disciplina. El 1 es el Padre, el 9 es el Padre, sumado de atrás para adelante. 1 más 9 más 2 más 8 más 3 más 7 más 4 más 6 suman 40. 40 años en el desierto, 40 días, 40 noches. Es el proceso
en donde el ángel en la carne viene a ser probado. Se podría decir, hermanos, que la carne pasa por muchas dificultades, pero es la protección para que el número 6 no vaya directo hacia el ángel. Estamos siendo disciplinados para limpiar nuestras vestiduras. Es cuestión de tiempo, hermanitos, que los ángeles vuelvan al reino limpios, purificados, con sus vestimentas de lino fino, el lino fino más puro, con sus vestiduras limpias. Bendiciones, hermanita Eva. Es una maravilla, hermanitos, si podemos ver cómo Dios Padre hizo perfecto la creación, en donde 23 cromosomas masculinos, 23 cromosomas femeninos suman 46, en donde el ángel en el inicio de su vida ya arranca con las 6 alas de los 4 seres vivientes, pero se activa en el proceso cuando llegó la verdad en el final de la historia, que es ahora. Por eso en estos tiempos se van a levantar muchos hermanitos que tienen que conocer la verdad, porque ya es el tiempo ha llegado, hermanos. El pueblo de Dios va a ser libre. Y las perfecciones del Padre, en donde un niño con síndrome de Down tiene un cromosoma extra, dando un resultado del ángel con la gracia. 4 más 7, 11, el verdadero seguidor. No tiene que pasar por el proceso de los 4 seres vivientes. Su propósito fue venir a este ecosistema, enseñar a su familia lo que tenga que enseñar y ya de esa manera vuelve al reino. Yo pienso, hermanitos, que es como un castigo y disciplina para los hermanitos leve. Es probable que los hermanitos no se hayan portado tan mal. Así como las codificaciones, cada codificación tiene un código, una dificultad, un proceso diferente entre cada hermanito. Porque cuando Satanás en el reino, antes de ser Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas, es probable que así como muchos se arrodillaron, otros estaban entre sí, entre no, otros solo miraron de reojo. Por eso hay diferencia entre los códigos. Algunos en sus codificaciones van a conocer la verdad más a lo último, algunos tienen que pasar por la gran tribulación y otros directamente desviven según sucesos que vayan pasando, y cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es maravilloso, hermano. Es perfecto como el Padre orquestó este ecosistema. Y como les mencioné, hermanitos, el proceso de los 4 seres vivientes, el ángel nace con esas 6 alas, pero llegado a su momento arranca el proceso. El hermanito ángel tiene que pasar por un largo proceso de preparación hasta llegar al final, que es el proceso de los 4 seres vivientes, en donde se procesa y se sueltan las 6 alas de este ecosistema y quedan las 4 alas de los 4 seres vivientes aptos para volar y volver al Padre purificado, disciplinado y apto para ese descanso eterno y merecido. La cuarta dimensión, en donde en nuestra vida
hasta no iniciar el proceso de los 4 seres vivientes, estamos en esa canastita de oscuridad, como el hermanito Moisés antes de ir a las aguas estuvo su proceso dentro de la canasta. Esa oscuridad es lo que generó la resistencia para poder superar las aguas o las 6 alas de los 4 seres vivientes. Y a medida que el hermanito que está siendo procesado va avanzando en ese proceso de los 4 seres vivientes, más ojos espirituales se van sumando. Entramos en ese proceso viendo poco y paso a paso vamos obteniendo ojos, más vamos viendo, más vamos conociendo, más sabiduría, más dones, más se manifiesta el Espíritu Santo, porque más limpiamos nuestras vestiduras y más nos humillamos ante nuestro Padre. Bendiciones, hermanito Diego, bienvenido. Qué maravilla. Es el mar de cristal en donde vamos derramando la sangre en Babilonia. El ángel de Dios ya está despierto, ya conoce el bien y el mal y elige derramar la sangre en Babilonia porque elige guardar el mejor vino para el final. Vamos por el buen vino. El mejor vino de todos, el de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No queremos vino barato, queremos el mejor. Hemos reservado el mejor vino para el final. Y falta poco, hermanito. Falta muy poco para tomar el mejor vino. Ya estamos convirtiendo esas 6 tinajas de piedra en las aguas, porque hemos derramado y vamos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en Babilonia. El Hijo de Dios, cuando conoce la verdad, recupera esa espada que el enemigo tenía, como el 4.º jinete del Apocalipsis, que dice lo siguiente: cuando el Cordero rompió el 4.º sello, oí que el 4.º ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color amarillo. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se le dio la autoridad sobre una 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Esto ya no, hermanos, porque ahora esa espada pasa al ángel de Dios que ya conoció la verdad. El ángel de Dios recuperó esa espada. Ya no le pueden sacar su dinero. Ya no pueden enfermar su carne porque sabe cómo defenderse. Y canceló toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Es maravilloso, hermanito. Hermanito Luis. Bienvenido, hermanito. Es maravilloso conocer la verdad. Si hay hermanitos nuevos, los invito a seguir las cuentas de Código Escondido 19. Tenemos grupo de WhatsApp en donde día a día nuestros hermanitos se conectan, hacen llamadas, hacen oraciones. Tenemos cuentas de YouTube en donde nuestros hermanos graban los videos del hermano Jorge, que nuestro padre le dio mucha sabiduría a nuestro hermano Jorge. Nuestro hermano Jorge es quien fue el primero de nosotros en obtener los códigos que estaban escondidos en la Biblia. Nuestro padre le dio una sabiduría del reino para poder traernos estos códigos, que fue realmente lo más grande que nuestro padre nos ha regalado por gracia. No hay otra verdad, hermanitos. Esto es la única verdad. El Código Escondido 19. Llegó la verdad, hermano. Hermanitos, me voy a ir despidiendo. Si algún hermanito quiere subir sin hacerlos caer con la pregunta, si no, vamos finalizando. Fue un maravilloso live que lo disfruté desde el comienzo. Somos libres por la verdad. Amén. Solo la verdad nos hace libres. Y la verdad ya está aquí, hermanos. Declarar Romanos 10:9 de todo corazón, creyendo que Jesucristo es el Señor. Ese es el comienzo, hermanos. Seguir a las cuentas de Código Escondido 19, en donde van a ser edificados, en donde su proceso va a ser acelerado, tan cierto como Dios vive, que eso es así, porque conmigo ha sucedido así y puedo ver a mis hermanos que en muy poco tiempo el Padre les da mucha sabiduría. Hermanito Rocco, ¿cómo puedo contestarle a su pregunta? El Código Escondido 19 son los códigos que estuvieron escondidos a lo largo de la historia, pero no estaba permitido porque aún no era el tiempo de poder decodificarlos. En el tiempo del fin, esos códigos iban a ser revelados y no fue revelado a los que tenemos el entendimiento, a los que nuestro Padre ha elegido para llevar esta verdad. No somos más grandes que nuestros hermanos, simplemente arrancamos el camino un poco antes porque el Padre decidió que así sea, pero compartimos con nuestros hermanos que recién empiezan a conocer la verdad con humildad, como así nos llegó a nosotros, así es como lo compartimos con nuestros hermanos, paso a paso. Bendiciones, hermanito Jaime. Gracias, hermanito. Gracias a Dios por las oraciones, hermanitos. Pude sentir el apoyo del Código Escondido 19.
No hay problema, hermanito, bienvenido. Es un placer que usted esté aquí. Esto es la verdad, hermanitos. Y la verdad, hermanitos, le va llegando a los hermanitos que van llegando, y no es casualidad cuando un hermanito nuevo llega aquí guiado por el Espíritu Santo. No es una casualidad que lleguen a un live en donde se esté hablando de la verdad. Eso lo logra el Espíritu Santo, porque ya es el momento de que ese hermanito conozca. Luego vienen los procesos, pero nuestro Padre lo va guiando a toda verdad y justicia, paso a paso. Amén, hermanito. Usted está conociendo la verdad. 11. Bendiciones, mis hermanitos. Amén, hermano. Usted llegó aquí porque mi Padre lo está mirando de cerca. Es momento de retornar a casa, dice el Padre. Aquí está la verdad que buscó en toda su vida, hermano. Llegó la verdad. ¿Acaso no estás conociendo la verdad para ser libre y ser parte del Código Escondido 19? Bendiciones, hermanita Lucía. Tenemos YouTube de España. Son de mucha edificación, hermanito. De mucha edificación. Son videos para ponerse los auriculares, hermanito, y pasar tardes, horas y horas edificándose. Le puedo asegurar que el crecimiento espiritual de cuando una persona conoce la verdad es impresionante. Es impresionante y el crecimiento es muy rápido. Mis hermanitos, yo cuando empecé en el código hablaba muy mal. Cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret y he aprendido mucho en muy poco tiempo. Realmente mi Padre me ha limpiado muchos aspectos de mi vida y de mis hermanos del Código Escondido 19. Se puede ver el crecimiento, cómo vamos perfeccionándonos como hermanos, en donde vamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y así como caminamos paso a paso, también nuestro Padre va perfeccionando. Es como si fuera una madera cuando vas lijando y le vas sacando las imperfecciones, las asperezas, y con el correr del tiempo la madera se va volviendo más suave al tacto. Son procesos en donde fuimos pasando diferentes tipos de pruebas. Hemos pasado
tentaciones, en donde nuestro Padre permite ponernos a prueba para ver si estamos para ir subiendo de nivel. Y paso a paso vamos caminando a toda verdad y justicia y mejorando día a día, gracias al poder de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanitos, que Dios los bendiga, que nuestro Padre Todopoderoso derrame sabiduría, amor, entendimiento, nuevos niveles de dones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso los presentes no van a recibir nuevos dones del Espíritu Santo? ¿Acaso mi Padre no les va a otorgar una porción más grande de sabiduría y entendimiento? Bendiciones, hermanita Marta. Bienvenida. Padre amado, te doy las gracias por permitirme abrir este live. Gracias por las palabras que pusiste en mi boca. Que sé que no fue mi carne y fue tu Santo Espíritu obrando entre mí y mis hermanitos. Si hubieron palabras encubiertas, preguntas, no fueron para hacer mercaderías. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado, te pido porque esas semillas que sembré en mis hermanos germinen en su totalidad. Que estés otorgando nuevos niveles de sabiduría, de entendimiento, de paz y de amor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendiciones, hermanitos, que Dios los bendiga y les dé nuevas fuerzas. Como anteriormente les dije, nuevos niveles de sabiduría, de paz, de amor, de entendimiento. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitos.